Yo no vine aquí a buscar perdón de nadie. Vine porque a los 75 años ya no me queda tiempo para guardar secretos. Lo que te voy a contar te va a revolver el estómago, pero es mi verdad. Contraté a 5 hombres para que hicieran algo que yo no podía hacer con mis propias manos. Y sí, terminaron violando y golpeando a mi madre hasta casi matarla. Se murió 3 días después, y por eso casi me condenan a muerte. Pero antes de que me juzgues, escucha toda la historia. Porque esta no es la confesión de una asesina. Esta es la historia de una mujer que durante 35 años no tuvo más opción que callarse y aguantar. Una mujer que vio morir a su padre envenenado, que perdió a su primer hijo vendido como mercancía, que fue prostituida por su propia madre desde los 8 años. Una mujer que al final, cuando ya no aguantaba más, tomó una decisión de la que todavía no sé si me arrepiento. Así que acomódate bien en tu silla, porque lo que viene no es para corazones débiles. Voy a contarte cómo llegué a convertirme en la mujer que planificó la muerte de su propia madre. Y cuando termine, tú decides quién era realmente el monstruo en esta historia. Me llamo Amarilis. Nací en 1949 en un barrio que ni siquiera aparece en los mapas. Un lugar donde las casas eran de cartón y las alcantarillas corrían por el medio de las calles. Mi madre se llamaba Filomena, pero en el barrio todos la conocían como la serpiente. Y créeme, el apodo le quedaba perfecto. Yo tenía 8 años cuando llegó el primer hombre. Recuerdo que mi madre me había bañado con un jabón que olía a flores. Algo extraño porque nunca usábamos jabones caros. Me puso un vestidito que no sabía de dónde había salido y me dijo que fuera amable con el señor que vendría a visitarnos, que hiciera todo lo que él me pidiera, que si no lo hacía me iba a pasar algo muy malo. Ese primer hombre era gordo y sudaba mucho. Tenía las manos ásperas como lija y cuando terminó de hacer lo que había venido a hacer, le dio dinero a mi madre. La escuché contando los billetes detrás de la puerta. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero mi madre no vino a consolarme. Vino a decirme que si alguna vez le contaba a alguien lo que había pasado, me mataría con sus propias manos, y así siguió durante años. Diferentes hombres, misma rutina. Mi madre cobraba, yo sufría en silencio. A los 12 años ya había perdido la cuenta de cuántos habían pasado por nuestra casa. Mi padre trabajaba todo el día en una fábrica de ladrillos y llegaba tan cansado que apenas hablaba. Nunca supe si él sabía lo que pasaba o si simplemente prefirió no ver, pero todo se complicó cuando cumplí 15. Un día mi padre llegó más temprano de lo normal y encontró a uno de esos hombres saliendo de mi cuarto. No sé qué conversación tuvieron mi padre y mi madre esa noche, pero los gritos se escucharon hasta la madrugada. Al día siguiente, mi padre amaneció con una fiebre terrible. Mi madre dijo que era malaria, pero yo sabía que mi padre nunca había salido de la ciudad. Durante 2 semanas, mi madre le preparó personalmente todas las comidas a mi padre. Sopas espesas, tés amargos, medicinas que conseguía no sé dónde. Mi padre se iba poniendo cada vez más flaco, más débil, y mi madre me obligaba a ayudarla. Me hacía llevarle las bandejas, me hacía sostenerle la cabeza mientras ella le daba las cucharadas. Para que aprendas a cuidar enfermos, me decía. Una noche me desperté y encontré a mi madre mezclando algo en un mortero. Eran unas hojas que no reconocí, con un polvo blanco. Cuando me vio, no se inmutó. Es para que tu padre descanse mejor, me dijo. Pero si alguien pregunta, tú no viste nada, porque si hablas, te van a acusar de ser mi cómplice. Y una niña cómplice de asesinato va a la cárcel para siempre. Mi padre murió 3 días después. En su funeral mi madre lloró como la viuda más desconsolada del mundo. Los vecinos la consolaban, le llevaban comida, le decían que era una santa por haber cuidado tan bien a su marido enfermo. Pero yo sabía la verdad, y mi madre sabía que yo la sabía. Con mi padre muerto la situación empeoró. Ya no había horarios. Los hombres venían a cualquier hora del día y de la noche. Mi madre hasta les cobraba extra por quedarse más tiempo. Y siempre me recordaba que yo era su cómplice, que si alguien sospechaba algo de la muerte de mi padre, yo también iría presa, que nadie me creería, que me verían como una asesina y una prostituta. A los 18 años quedé embarazada.
No sabía de cuál de todos esos hombres, pero estaba embarazada. Mi madre no se puso furiosa como esperaba. Se puso contenta. Un bebé nos va a dar mucho dinero, me dijo. No entendí qué quería decir hasta que nació mi hijo. Era un niño precioso, gordito y sano. Lo llamé Esteban, como mi padre, pero mi madre no me dejó amamantarlo ni una sola vez. Los bebés son para vender, no para criar, me dijo. Hay familias ricas que pagan muy bien por niños bonitos y sanos. A los 3 días de nacido, mi madre se llevó a mi hijo. Cuando volví a preguntarle por él, me dijo que ya estaba con una familia que lo iba a cuidar muy bien, que me habían pagado suficiente dinero como para vivir tranquilas por 1 año, y que si volvía a quedar embarazada, haríamos lo mismo. Esa noche intenté escaparme. Llegué hasta la terminal de autobuses, pero no tenía dinero para irme a ningún lado, y sabía que mi madre tenía contactos en todo el barrio, que me encontraría y que me mataría, o peor, que le diría a la policía que yo la había ayudado a envenenar a mi padre. Regresé a casa al amanecer. Mi madre me estaba esperando despierta. No me pegó ni me gritó. Solo me dijo, «Ya viste que no tienes a dónde ir, así que mejor acostúmbrate a tu vida, porque esta es la única vida que vas a tener». Y así pasaron 17 años más. Diferentes hombres, embarazos perdidos, amenazas constantes. Mi madre envejeció, pero su maldad siguió intacta, hasta el día en que decidí que ya no podía más. Hasta el día en que conocí a esos 5 hombres que se convertirían en mi salvación y mi condena. Durante todos esos años, mi madre se había encargado de construir una reputación de mujer respetable en el barrio. Iba a misa todos los domingos, ayudaba a las vecinas cuando estaban enfermas, siempre tenía una sonrisa amable para todo el mundo. Nadie sabía lo que pasaba detrás de la puerta de nuestra casa, y si alguien llegaba a sospechar algo, mi madre me recordaba que yo era tan culpable como ella. ¿Quién te va a creer?, me decía. ¿Quién va a creer que una madre es capaz de hacer lo que yo hice? Van a pensar que estás loca. O peor, van a pensar que tú eres la que inventó todo para esconder tus propios crímenes. Y tenía razón. ¿Cómo iba a explicar que había ayudado a envenenar a mi padre siendo menor de edad? ¿Cómo iba a explicar que había permitido que me prostituyeran durante tantos años sin denunciarlo? ¿Quién iba a entender que el miedo puede paralizar a una persona tanto que prefiere soportar el infierno antes que arriesgar algo peor? Pero a los 35 años, algo cambió en mí. Tal vez fue ver cómo mi madre siguió recibiendo hombres en casa, incluso cuando yo ya estaba demasiado vieja para el negocio. Tal vez fue enterarme de que había empezado a buscar niñas más jóvenes en el barrio para el negocio. O tal vez fue simplemente que una mañana me desperté y me di cuenta de que prefería estar muerta antes que vivir un día más así. Fue entonces cuando empecé a frecuentar la cantina de la esquina. No para tomar, sino para observar, para estudiar a los hombres que llegaban ahí. Hombres sin trabajo fijo, con antecedentes penales, con caras marcadas por la violencia. Hombres que harían cualquier cosa por dinero. Y fue ahí donde conocí a Jacinto, a Bermúdez, a El Tuerto, a Casimiro y a Facundo. 5 hombres que se ganaban la vida con robos pequeños, extorsiones, cobranzas violentas. Hombres que habían estado en la cárcel más de una vez y que no tenían nada que perder. Al principio solo hablaba con ellos, les compraba cervezas, los escuchaba contar sus historias. Jacinto había matado a un hombre por 50 pesos. Bermúdez había violado a la mujer de su patrón porque se lo debía. El Tuerto había perdido el ojo en una pelea con machetes. Casimiro había quemado la casa de una familia que no le pagó una deuda. Y Facundo se reía cuando contaba cómo había torturado a un comerciante hasta que le dio las llaves de su negocio. Eran animales, pero eran animales que podían hacer lo que yo no podía hacer. Durante meses planifiqué todo. Mi madre guardaba dinero en una lata enterrada debajo de un árbol en el patio trasero. Era dinero de todos los años de prostitución, de la venta de mi hijo, de todo lo que había robado y estafado. Yo lo sabía porque la había visto contarlo y esconderlo muchas veces. Mi plan era simple. Les diría a esos 5 hombres que mi madre era una viuda rica que guardaba una fortuna en casa, que vivía sola, que era frágil, que sería fácil intimidarla para que confesara dónde estaba el dinero,
que solo tenían que asustarla un poco, pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía exactamente qué clase de hombres eran. Sabía lo que eran capaces de hacer, y sabía que cuando ellos escucharan la palabra vieja, rica y sola, no iban a conformarse con solo asustarla. Una noche de marzo de 1984, cuando mi madre ya tenía 60 años, le propuse el negocio a Jacinto. Le dije que había una vieja que tenía mucho dinero escondido en su casa, que si él y sus amigos la intimidaban lo suficiente, ella les diría dónde estaba, que después nos repartiríamos el dinero en partes iguales. Jacinto me miró con esos ojos pequeños y malvados que tenía. ¿Y tú cómo sabes que esa vieja tiene plata?, me preguntó. Porque la conozco muy bien, le dije. Créeme, vale la pena. Esa misma noche acordamos todo. Ellos entrarían el viernes en la noche. Yo me haría la dormida. Cuando terminaran me despertaría y fingiría estar aterrorizada. Les daría mi parte del dinero como si fuera su pago por el trabajo. Pero el jueves me arrepentí. O creí que me arrepentía. Fui a buscar a Jacinto para cancelar todo. Ya no quiero hacer esto, le dije. Mejor olvídate de lo que hablamos. Jacinto se me rió en la cara. ¿Estás loca? Ya mis compañeros saben del negocio. Ya está todo arreglado. Si te echas para atrás ahora, tú también vas a salir lastimada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando lo que iba a pasar. Por un lado sentía terror de lo que podían hacerle a mi madre, pero por otro lado sentía una emoción extraña, una sensación de venganza que me llenaba el pecho como aire fresco. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre cenó como siempre, me gritó como siempre, se acostó como siempre, pero yo sabía que esa sería la última noche normal de su vida. A las 2 de la madrugada, escuché el primer ruido, un vidrio que se rompía en la cocina. Después voces, después gritos. ¿Dónde está la plata, vieja del demonio?, gritaba una voz que reconocí como la de Bermúdez. No tengo dinero, gritaba mi madre. Solo tengo lo que está en la cartera. Pero ellos sabían que había más, porque yo se los había dicho. Los gritos de mi madre se fueron volviendo más desesperados. Escuché golpes, escuché ruidos de muebles que se rompían, escuché cuando la arrastraron de su cuarto a la sala. «¡Esta perra nos está mintiendo!», gritó la voz del tuerto. «Hay que hacerla hablar». Y ahí fue cuando pasó lo que yo sabía que iba a pasar, lo que en el fondo quería que pasara, lo que había estado soñando durante 27 años. Los gritos de mi madre cambiaron. Ya no eran gritos de miedo, eran gritos de dolor, gritos de humillación, gritos de una mujer que por primera vez en su vida estaba sintiendo lo mismo que yo había sentido tantas veces. Me quedé en mi cuarto, acostada en mi cama, escuchando todo. Cada golpe, cada insulto, cada momento en que esos 5 hombres le hicieron a mi madre exactamente lo mismo que ella me había hecho a mí durante tantos años. Y no moví ni un dedo para ayudarla. Cuando todo terminó, ya eran casi las 6 de la mañana. Los hombres encontraron el dinero enterrado en el patio, tal como yo sabía que pasaría. Se llevaron todo y se fueron. Yo esperé hasta que salió el sol para salir de mi cuarto. Encontré a mi madre tirada en el piso de la sala, apenas respirando. Tenía la ropa desgarrada, sangre en la cara, los ojos hinchados, pero estaba viva. «Ayúdame», me susurró cuando me vio. «Llama a la ambulancia». La miré durante mucho tiempo antes de responder. La miré y vi a la mujer que me había prostituido desde los 8 años. La mujer que había matado a mi padre y me había obligado a ser su cómplice. La mujer que había vendido a mi hijo como si fuera un animal. «Ahora sabes lo que se siente», le dije, y fui a llamar a la ambulancia. Pero ya era demasiado tarde. Mi madre murió en el hospital 3 días después. Trauma craneal, dijeron los médicos. Hemorragia interna, demasiados golpes en la cabeza. Y una semana después, la policía vino a arrestarme. Resulta que Jacinto había sido arrestado por otro robo 2 días después de lo que le pasó a mi madre, y cuando lo interrogaron, confesó todo. Dijo que yo había sido quien le propuso el negocio, que yo les había dado toda la información sobre mi madre y sobre el dinero. Me acusaron de conspiración para cometer asesinato en primer grado, conspiración para cometer violación, conspiración para cometer robo con violencia. En esa época y en ese estado,
Cualquiera de esos cargos podía llevarme a la silla eléctrica. Durante el juicio, el fiscal me pintó como un monstruo sin corazón que había planificado fríamente el asesinato de su propia madre por dinero. Dijo que yo era una mujer calculadora y cruel que había manipulado a 5 hombres para que hicieran su trabajo sucio. Mi abogado, un hombre joven que acababa de salir de la universidad, trató de argumentar que yo había sido víctima de abuso durante toda mi vida, que había actuado bajo presión psicológica extrema, que no había intención real de matar a mi madre, pero las pruebas estaban en mi contra. Los 5 hombres testificaron que yo había sido quien les propuso el plan, que yo les había dado información específica sobre los hábitos de mi madre y sobre el dinero, que yo había coordinado todo. El jurado deliberó durante 4 días, 4 días en los que yo estuve sentada en esa celda fría esperando que me condenaran a muerte, pero al final me salvó lo mismo que me había condenado. No había evidencia de que yo hubiera querido específicamente que mataran a mi madre. El fiscal no pudo probar que mi intención había sido el asesinato. Solo pudo probar que había planificado el robo. Me condenaron a 15 años de prisión por conspiración para cometer robo con violencia. Los 5 hombres recibieron cadena perpetua por asesinato y violación. Salí de la cárcel en 1999, después de cumplir 15 años completos. Tenía 50 años y ya no tenía nada. Ni familia, ni dinero, ni casa. Pero tenía algo que nunca había tenido antes: libertad. Me vine a vivir a este pueblo donde nadie me conoce. Conseguí trabajo cuidando ancianos en un hogar geriátrico. Es irónico, ¿no te parece? Una mujer que causó la muerte de su madre, cuidando a otras madres abandonadas por sus hijos. Pero lo que nunca le dije a nadie, ni al juez, ni al jurado, ni a mi abogado, es que yo sabía exactamente lo que iba a pasar esa noche. Conocía a esos hombres, sabía de lo que eran capaces. Y cuando les dije que mi madre era una vieja rica y sola, sabía perfectamente lo que iban a hacer. No contraté a 5 hombres para que robaran a mi madre. Contraté a 5 violadores y asesinos para que le hicieran exactamente lo que le hicieron. Y después de todos estos años, después de 15 años en prisión, después de 25 años pensándolo, todavía no sé si me arrepiento. Mi madre era un monstruo. Me destruyó la vida desde que era una niña. Me quitó mi dignidad, mi hijo, mi padre, mi juventud. Me convirtió en su cómplice de asesinato para poder chantajearme para siempre. ¿Merecía morir? No lo sé. ¿Merecía sufrir? Definitivamente sí. ¿Tenía yo derecho a decidir su destino? Esa es la pregunta que me quema por las noches. Lo que sí sé es que desde el día que murió mi madre, nunca más tuve pesadillas. Nunca más me desperté gritando. Nunca más sentí esas ganas de morirme que me acompañaron durante 35 años. ¿Eso me convierte en una asesina? ¿O me convierte en una víctima que finalmente encontró la manera de defenderse? Tú me dirás. Porque yo ya tomé mi decisión hace mucho tiempo. Y no me arrepiento de nada. Bueno, querido, ya escuchaste mi historia completa. Sé que fue larga, pero estas cosas hay que contarlas con detalles. No se puede entender la decisión sin conocer toda la vida que la causó. Si este video te impactó, por favor dale me gusta. Aprieta ese botón que dice me gusta que está ahí abajo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse y después la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si tú tienes alguna historia similar que quieres que contemos, déjamela en los comentarios. Aquí todas las historias son bienvenidas, por muy duras que sean. Todos los días te esperamos con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como yo, que tuvieron que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Perdón si el video fue muy largo, pero era necesario que soltara todo esto. Necesitaba este desahogo después de tantos años de silencio. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar sin juzgar. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a revolver el alma.